Bienvenidos. Recuerde, pónganos de dónde nos ve, por favor. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 5 de Romanos. Bueno, terminamos el capítulo 5 y hoy vamos a comenzar el 6. De hecho, les di una probadita la semana pasada y este capítulo se llama La gracia no es una licencia para pecar. Este es uno de los puntos que más utilizan algunos predicadores para que no entienden la gracia, que todavía Dios no les abre los ojos a la gracia sin la mezcla de la ley, utilizan para denostar el evangelio de la gracia. Como todo, hay gente y gente, ¿verdad? Hay gente que lo predica bien, hay gente que no lo predica bien. Nosotros esperamos ser de los que lo prediquen bien y eso solamente lo puede discernir tu espíritu junto con el Espíritu Santo, ¿vale? Bueno. Y para retomar el capítulo 6, déjenme tomar el capítulo 5, versos 19 y 20, y de ahí arrancamos, ¿vale? Dice así: porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por Adán todos fuimos pecadores, pero en Cristo ya todos somos justos. Hemos enseñado que tu naturaleza caída es carnal, pero tu naturaleza espiritual ya no está caída. Ya eres un justo si entiendes, si crees en la obra de Cristo. Y luego dice, pero la ley se introdujo, si tú me sigues desde el inicio, y como siempre les recuerdo que en el inicio, los primeros 5 o 6 minutos, está el propósito de este estudio bíblico, por si tú vas llegando apenas. Verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo dije al inicio, la ley se introdujo para que el hombre se diera cuenta la cantidad de pecado en la que vivía. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿vale? Así podemos comenzar este episodio 6. La gracia no es licencia para pecar. Y entonces en el capítulo 6, inmediatamente, en el verso 1 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿voy a pecar para estar atrayendo la gracia del Señor a mi vida? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, no. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nadie que viva bajo la gracia puede agradarse de su pecado. Ojo a esto, ¿eh? Hay gente que dice vivir bajo la gracia, que está viviendo en pecado y que entonces todo el tiempo en su mente dice, no importa, yo vivo bajo la gracia. Ese o esa persona no está viviendo bajo la gracia, está usurpando la gracia. Cuando uno vive bajo la gracia, vamos a seguir pecando porque esta naturaleza humana no se quita del todo. Vamos a seguir pecando, pero ese pecado no te va a deleitar. Al contrario, vas a decir, yo no quería, Señor. Yo no quería hacer esto, yo no quería enojarme, yo no quería decir eso, yo no quería mentir, yo no quería robar, yo no quería, Señor, criticar, juzgar, murmurar y cosas peores, fornicar o adulterar, lo que sea, cualquier pecado. Y te va a condoler tu corazón, te va a constreñir tu corazón porque sabes la gracia del Señor que ya perdonó ese pecado también. Es decir, si tú hoy pecaste con alguno de estos pecados que mencioné, por mencionar algunos, quiero que tengas conciencia y tengas claridad que este pecado de hoy, día 24 de octubre del año 2023, ya el Señor lo conoció en la cruz. Voy a ponerte un ejemplo conmigo, porque no me sé la fecha en la que tú llegaste al Señor. Yo llegué al Señor el 17 de abril del 2004, ¿ok? Ese día le dije sí al Señor y ese día, sin que yo estuviera tan consciente de eso, porque no me lo enseñaron así, obviamente yo nací bajo la mezcla de la gracia y la ley. Fue hasta hace 2 años y medio que el Señor nos abrió los ojos a la gracia sin la mezcla de la ley, ¿vale? Entonces yo nací el 2004, en abril, 17 de abril 2004, y ahí supe que el Señor perdonó todos mis pecados. Pero a mí me enseñaron
y yo también así lo enseñé hasta hace 2 años y medio, que sí, el pecado del 2004, de abril 17 de 2004 hacia atrás, pero todo el pecado que yo iba a hacer hacia adelante, ese ya no estaba perdonado, y entonces yo tenía que arrepentirme genuinamente de corazón para que el Señor se dignara perdonarme. ¿Ok? Así es como lo enseña la iglesia tradicional, la iglesia evangélica, la iglesia de los testigos y muchas otras iglesias, ¿vale? Entonces, hoy yo quiero que estés consciente de eso. Bajo la gracia, eso no es verdad. Si tú un día, yo acepté al Señor, 17 de abril 2004, y el Señor, que ya vio toda mi vida, linealmente hablando, mi pasado, el presente de ese día y todo mi futuro hasta el día que Él me llame a su presencia, Él vio todo lo que David Mesa iba a hacer, y aún conociendo toda mi maldad, todo mi pecado, todos mis errores, todas mis fallas, Él me amó y me perdonó todos los pecados. ¿Me sigues? Entonces es lo que dice el apóstol Pablo: por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores, en la carne, en lo natural. Pero por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos en lo espiritual. ¿Vale? Adán es de la carne, Jesús es del espíritu. ¿Vale? Entonces, con ese entendimiento, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Entonces, ¿agarraremos y seguiremos pecando en la carne? Claro que no. Puede ser que pequemos, sí, pero no está dentro de tus deleites, ni lo quieres, al contrario, será uno más de los no quiero hacerlo y eso lo hago. Pero no lo hacemos para que la gracia abunde, sino cuando pecamos y nos resbalamos y nos equivocamos, accedemos a la gracia y decimos, gracias Señor, porque tú perdonaste también este pecado que ya hice hoy desde la cruz. Y con eso lo que hacemos es no voltear a ver la ley, y cuando uno no voltea a ver la ley, uno desconecta nuestro pecado de la ley, y ese pecado cada vez nos molesta menos, hasta que desaparece. Porque la palabra dice que el poder del pecado es la ley. ¿Me sigue? Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú si estás bajo la gracia, si ya entendiste esto, si ya te abrió Dios los ojos a la gracia y te arde el corazón con noticias como esta, son buenas noticias siempre, es que tú ya no vives en el pecado espiritualmente, aunque en tu carne todavía te equivoques, todavía se te sube el apellido a la cabeza, todavía dices a lo mejor alguna mala palabra o algún enojo, alguna ira, una queja, un juicio, una murmuración y haces pecado. Pero tú ya no vives en el pecado porque ya vives en la gracia. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo que ya morimos al pecado? Claro, en lo espiritual. En lo espiritual ya morimos al pecado por la obra de Jesús. ¿Sale? Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, verso 3, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y eso significa que también hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, para muerte de nuestro pecado, dice, o de nuestra naturaleza pecaminosa espiritual, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros resucitemos a vivir una vida nueva. Y eso es lo que sucede cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador tuyo. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y eso es lo que sucede con la gracia. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Algunos dicen que los que creemos solamente en la gracia y ya no usamos la ley para predicar, lo que estamos haciendo es provocar que la gente entre en un libertinaje de pecado. No, mis amados, para nada. Usted, al igual que yo, a Dios sabemos que no le gusta el pecado, odia el pecado, ama al pecador, pero odia el pecado. Y a ti y a mí no nos gusta el pecado, no estamos a gusto mintiendo, no estamos a gusto murmurando, no estamos a gusto equivocándonos.
Claro que anhelamos, ¿verdad?, cada vez una mejor conducta, pero esta conducta nos viene de la cruz y no de nuestras obras. ¿Me están siguiendo? Muy bien, déjenme checar aquí quienes han ido llegando. Miriam, María del Rosario, Ortiz, bienvenidos. Bienvenida Daisy, Ana Idrib Hernández también. Por favor, si usted nos puede poner desde dónde nos ve, nos va a dar mucho gusto saber desde qué parte pues del planeta, ¿verdad? De esta zona de la Latinoamérica, ¿verdad? De la América Latina nos está viendo, ¿vale? Verso 5 dice, porque si yo quiero que vea el apóstol Pablo la insistencia que le está haciendo a los judíos de Roma para hablarles de esto. Parece muy repetitivo, lo dijimos en el capítulo pasado, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, capítulo 6 de Romanos, está todo el tiempo el apóstol Pablo repitiendo y reincidiendo en los conceptos porque quiero que entienda esto. Le está dirigida esta carta a judíos que tenían más de 1500 años bajo la ley, 1500 años bajo la ley, hablábamos de unas 60, 70 generaciones que vivían bajo la ley, y a esos que desde que nacieron, desde que tuvieron uso de razón, veían al padre, a la madre, a los tíos, a los hermanos, a los abuelos y a los bisabuelos hablar y vivir de todo lo que decía la ley. A ellos les está hablando. Por eso les está tratando de explicar tanto y tanto y tanto para que puedan abrir los ojos. ¿Me explico? Por eso decidimos iniciar este estudio bíblico que se llama Abriendo los Ojos a la Gracia desde el libro de Romanos. Tocamos otros libros, ya hemos ido a Hechos, hemos ido al Antiguo Testamento, por supuesto, hemos ido al libro de Corintios la semana pasada. Pero la base es el libro de Romanos porque ahí está la esencia de lo que el apóstol Pablo predicó de la gracia, ¿vale? Verso 5 dice, o sigue diciendo, sería tal vez mejor, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hemos resucitado a vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso decía, en la carne, tu vieja carne ya fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por eso el cuerpo del pecado sobre de ti ya fue destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Tú y yo ya no servimos más al pecado, aunque el pecado viene a nosotros y nos hace caer, si tú quieres, déjame decirlo así, o seguimos equivocándonos, ya no servimos al pecado porque ya no estamos haciendo un zoom hacia la ley y hacia el pecado. Si se da cuenta, mucha de la predicación del Evangelio, tanto en la iglesia tradicional como en la iglesia evangélica, está enfocado en la ley, en el pecado. Se exalta más el pecado y se condena y se habla mucho más de la condenación del que se equivoca que de la gloria de la resurrección del que nos rescató del pecado. Y estos versículos los pasan por alto. No es que sean personas malintencionadas, es que sus ojos no han sido abiertos a la gracia sin la mezcla de la ley. Y yo lo puedo decir, así estábamos nosotros hace 2 años y medio. ¿Vale? Así que no tengo nada de qué gloriarme, es solamente la explicación que ahora entiendo por la gracia del Señor sobre de nosotros. Nos ha dado a entender estos versículos. Dice 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Yo nací en el 2004, pero espiritualmente fui crucificado con él desde hace 2000 años, dice, para que el cuerpo del pecado, o sea, mi naturaleza, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, y ahí estamos tú y yo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, ya no más pecado en ti. Por eso ya no eres un pecador, eres un justo, si tú entiendes esto. Ya no eres un pecador que se identifica con Adán, eres un justo que se identifica con Cristo. Y yo estoy seguro que todos los cristianos que yo les diga esto van a decir, claro, yo me identifico con Cristo, entonces deje de estar mirando a Adán, deje de estar mirando a la ley, deje de estar mirando al pecado, deje de estarse preocupando más por el pecado y la condenación que trae, entre comillas,
y comience a enfocar en la obra maravillosa de la cruz y reciba este versículo. Usted ya ha sido justificado del pecado. Usted ya es hecho justo. Y la palabra justo la podemos entender mejor para nosotros en español. Es un sinónimo de perfecto delante de los ojos de Dios. En la tierra no eres perfecto, pero en lo espiritual, por la obra de Cristo en la cruz, delante del Padre, Él te ve perfecto. Porque cuando voltea a verte, no te ve a ti y tu naturaleza pecaminosa o a mí, sino ve a Cristo en ti, a Cristo en mí, y eso hace que Él se recuerde de la obra de la cruz en el Calvario, donde ya el pecado fue perdonado. No quiere decir que a Dios no le importe tu pecado, o no le preocupe que tú peques. Lo que sucede es que Él sabe que tu pecado, el de ayer, el de hoy, el de mañana, ya fue castigado. Todo el castigo, toda la ira de Dios fue a dar a la cruz por los pecados. Entonces ya no eres un pecador, ya eres un justificado, pero no hay obra humana que te pueda justificar, aunque leas la Biblia 50 veces o 100 veces en tu vida completa, de derecho para atrás y de atrás al derecho y al revés. No importa lo que hagas, no importa si eres tan bueno, que bendices tanta gente, que pasas tantas horas en tu iglesia, eso no te hace justo. Eso te hace tal vez una persona que está tan encantada, tan enamorada del Señor y recibe tanto la justicia que quiere servir. Y que le nace servir y bendecir a otros. Pero ninguna de esas obras te da justicia, te justifica o te hace perfecto delante del Padre. Lo único que te permite ser perfecto delante del Padre es el amor de Cristo en esa cruz, que perdonó y se llevó todo tu pecado. Y el Señor dijo que ya no se acuerda de tu pecado, no te inculpa de pecado y no se acuerda más de tu pecado. ¿Me sigue? Entonces, eso, cuando uno entiende eso, uno se puede maravillar de eso y decir, gracias, Señor. Y si me has vestido de blanco todos los días, ¿cómo voy a salir a pecar? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Que pecaremos para que abunde la gracia? Claro que no. Si la gracia ya me limpió y ya me hizo morir al pecado, yo ya no vivo en el pecado, ya no quiero pecar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿vale? Muy bien, verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso está maravilloso de Jesús, eso lo creemos. Pero ahora va a hablar de ti y dice, así también ustedes. Considérense muertos al pecado, por favor. Considerémonos muertos al pecado por la obra de Jesús. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú estás vivo para con Dios, dice aquí la palabra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Claro, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo acá? Que si tú crees en la justicia y ya no en el pecado, si tú crees que vuestro cuerpo mortal ya fue crucificado, si tú crees que tú ya no obedeces al pecado porque ya no estás bajo la ley, sino tú obedeces a la justicia porque estás bajo la gracia, entonces eso te hará instrumento de justicia. ¿Qué tenemos que hacer? Creer bien y orar bien. Creer bien y orar bien. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Estas palabras tan rebuscadas. Decíamos que en alguna ocasión el apóstol Pedro, ya hacia el final, ¿verdad?, de su ministerio, ¿verdad?, antes de ser pues sacrificado, ¿verdad?, como dice la tradición, de cabeza, crucificado de cabeza, etcétera. Si no mal recuerdo, está en Primera de Pedro, él dice que hay muchas cosas que nuestro compañero Pablo dice
habló que son difíciles de entender. Recuerde que para el mismo Pedro fue difícil entender a Pablo y por eso inclusive se separaron del ministerio, se pelearon, déjame decirlo así, porque Pedro le entendía las cosas de una manera. Pablo recibió la gracia del Señor y le abrió los ojos a la gracia desde que se... A ver, permítame tantito, por favor. Ay. A ver, es que entró una llamada, no le quité aquí el tema del... de las llamadas. Muy bien. Entonces, se pelearon porque uno lo entendió de una manera y otro de otra. Y el apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de la gracia, el que más predicó la gracia sin la mezcla de la ley, porque precisamente él entendió, ¿verdad?, que el Señor vino a trasladarnos de un pacto a otro. No lo combinó, no lo mejoró, no lo renovó. Dice la palabra que fuimos trasladados de un pacto a otro. Totalmente nos cambió de pacto, del pacto de la ley al pacto de la gracia. Por eso no se pueden mezclar ninguno de los dos, ¿vale? Entonces dice el verso 14, dice, porque el pecado, esta es la respuesta a esto que acabo de decir, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es maravilloso. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre de ti, porque tú ya no estás mirando los 10 mandamientos y todo lo que haces mal, que eso es estar bajo la ley, y tú ya no miras eso. Tú ya estás bajo la gracia, mirando la obra redentora de Cristo en ti, que te da vida eterna, salvación, pero también mientras te deje en la tierra, te hace vivir espiritualmente como un justo, para que puedas anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que podamos cada vez predicar mejor a Cristo. Mucha gente se ha alejado de la iglesia evangélica y de la iglesia tradicional más, porque el mensaje es redundante, todo el tema es el pecado, todo el tema es la condenación, todo el tema es lo que te va a pasar si no obedeces, si no te arrepientes, y todo eso no es verdad. Y yo creo que esas personas en su espíritu, muy en el fondo, no entienden la gracia como ahora le explicamos, pero saben que eso no está bien. Saben, ellos dicen, muchos dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor me llame a misa o me llame al servicio cada domingo para estarme refregando y recordando la obra del diablo en lugar de recordarme la obra de su Hijo Jesucristo, y utilizar la obra de su Hijo Jesucristo para infundir temor y condenación? ¿Me estoy explicando? Entonces mucha gente se ha alejado. Esta es una carga que cae en los hombros de muchas familias, y el anhelo de nuestro corazón es que el Señor utilice a esta iglesia, Plenitud en Cristo, a este estudio bíblico, las prédicas de los domingos, ya sea online o en nuestros recintos presenciales, las cápsulas que salen los viernes de meditando en las maravillas de la gracia, que todo está hecho para que usted pueda entenderlo un poco mejor, y un buen día Dios haga lo que hizo conmigo, de abrirle los ojos y el corazón a la gracia, y le arde el corazón para encontrarse con Jesús en las Escrituras, y usted sepa que usted es una consecuencia de la obra maravillosa de la cruz, y no es usted la causa de buscar el perdón o la gracia inclusive. No, usted no es ninguna causa, usted es consecuencia de la obra maravillosa de Jesús, ¿vale? Déjame decirle que lo que yo he entendido, lo que yo he discernido con esto, es que es un switch, es un pequeño cambio, es un factor que se altera el producto. El cristiano bajo la ley cree que él va primero ganándose las cosas, la bendición de Dios o el tratar con Dios o la presencia de Dios con sus obras, aunque sean muy loables como orar, predicar, ayunar. Y el cambio está en que los que estamos bajo la gracia entendemos que no hay obra que nos haga eso, porque ya lo tenemos por la obra de Cristo. Y entonces caminamos bajo su reino y su justicia por la obra que Él hizo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre más la gente esté enfocando al pecado, el pecado se enseñorea de la gente. Entre más la gente se enfoque en la ley de Moisés, la ley de los mandamientos. Imagínense,
El apóstol Pablo le llama a la ley de los mandamientos el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque solo trae muerte y condenación. Y a la gracia le llama el ministerio del Espíritu y la justificación. Entonces, entre más la gente se enfoca en los 10 mandamientos, el pecado está sobre de ellos, sobre sus generaciones, creen en maldiciones generacionales, divorcios y enfermedades. Si ya Jesús murió en la cruz para llevarse todas las maldiciones, Él dijo que era maldito aquel que era crucificado en un madero, y Él se llevó toda maldición, toda condenación, todo pecado, toda culpa, toda enfermedad. Y nosotros seguimos, bueno, no nosotros, la gente sigue creyendo más en la obra del pecado, en la obra del diablo, ¿cierto? Entonces, bueno, queremos, ¿verdad?, que las familias, las no cristianas vengan a Cristo, y las cristianas sientan como Jesús les quita esa carga. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que están cansados y cargados. La ley, eso es lo que hacía. Y ojo, Jesús le estaba hablando a judíos que vivían bajo la ley, y les dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. No le estaba hablando a maridos que tenían carga por una esposa, o a esposas que tenían carga por un marido equivocado, o a los padres que tenían la carga de los hijos o de la provisión, o a los empresarios o a los comerciantes que tenían carga de sus negocios o de sus empleados. No les estaba hablando de eso. Le estaba hablando a judíos que tenían carga de la ley. Y por eso sigue hoy predicando el Señor: venid a mí, a la gracia, porque Jesús es la gracia. Eso fue lo que expliqué en la cápsula del viernes pasado. Búsquela por favor ahí. La segunda cápsula que transmitimos el viernes pasado. Jesús dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo le agregaría: de vivir bajo la ley, de filtrarse bajo las obras del hombre, bajo las obras de Moisés o la ley de Moisés. Eso te carga. Dice: venid a mí, que yo los haré descansar. Cuando vienes a la gracia, verdaderamente puedes descansar y reposar en Él. ¿Vale? Muy bien. Vamos hacia la última parte de este estudio bíblico de hoy. Entonces, el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que son incombinables. Toda predicación que te hable de la gracia de Cristo, pero te meta a la ley de los mandamientos, de las 603 leyes adicionales, y de todo lo que tú tienes que hacer para ganarte algo, para merecerte algo, ese es un evangelio mezclado. Y ese no es el evangelio de la gracia. Es un evangelio mezclado. Ya no estamos los judíos siguen utilizando solo la ley de Moisés y los salmos y los profetas, ¿cierto? Los judíos, o la mayoría de los judíos. Pero en el occidente y en muchos países, inclusive del oriente, ¿verdad?, se predica el evangelio, pero mezclado entre la gracia y la ley de Moisés. Y ya no es lo que hay que predicar. Hay que predicar solo la gracia, y eso solo se puede hacer cuando el Señor abre los ojos a la gente, ¿vale? Dice el verso 15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Otra vez, ¿se da cuenta cómo Pablo les explica con diferentes ejemplos para que entiendan? Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El título de este capítulo se llama: La gracia no es licencia para pecar. Aquellos que quieren denostar el evangelio de la gracia dicen que la gracia lo que hace es provocar un libertinaje. En ninguna manera. Dice el 16: ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién te sometes tú? Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque eso éramos también nosotros, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está refiriendo a Cristo, dice: y libertados del pecado, que es lo que provocó Cristo en ti, venisteis a ser siervos de la justicia. ¡Wow! Ahora tú sirves a la justicia de Dios. Eres hecho justo, su justicia te justificó, y ya no sirves más al pecado. Así que deja de llamarte pecador y comienza a llamarte justo, porque eso es lo que hizo el Señor en ti y en mí, si ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador. ¡Wow! Eso me parece maravilloso.
Le recuerdo que puede hacer preguntas, que puede poner aquí sus preguntas y con mucho gusto trataremos de darle contestación a todas, ¿vale? Dice, sigue diciendo el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Te acuerdas que decíamos, o que decimos a veces? Te voy a contar cómo era yo antes, para vergüenza mía. Es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Pues no, ya no nos vanagloriamos de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Al contrario, nos da vergüenza. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, mira qué hermoso fruto tienes ahora, la santificación y como fin la vida eterna. Oiga, es que esto de verdad es apasionante, no sé si usted lo puede compartir conmigo. Saber que te dice, como ya fuiste libertado del pecado, ahora eres siervo de Dios. Entonces, dado eso, por la obra de Cristo, dice, ahora tienes por vuestro fruto, o sea, esa justicia de Jesús en ti que te hace justo, te da un fruto de santificación, es decir, que ahora eres santo y por lo tanto dices, como fin o como propósito final, la vida eterna. Mis amados, qué lindo, ¿verdad? Es esto, saber que a pesar de mí, de mis errores, de mis fallas, el Señor lo que hace es justificarme y santificarme. Él es 3 veces santo, tú y yo somos santos una sola vez. Si usted no estuvo en el capítulo anterior, búsquelo. Explicamos lo que significa, lo que dice 1 Corintios 1:30, cuando habla de que Jesús ha sido hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es esto mismo. Él nos da entendimiento para saber que somos justos, para saber que esa justicia nos ha santificado y que esa santidad nos permite ser redimidos, que quiere decir salvos y como fin la vida eterna, que es lo que dice este versículo 22. Y termina el capítulo 6 en el verso 23 diciendo, porque la paga del pecado es muerte, esto lo predican todos los predicadores, mas la dádiva de Dios. Y dádiva se refiere a la gracia, la dádiva, lo que Dios da, lo que no te mereces. No es un pago, no es un premio a tu esfuerzo, no es un premio a tus obras, no es un pago a tu servicio, es una dádiva. Dádiva se refiere a lo que no te mereces. Dios te lo da porque Él quiere, porque te ama, dice. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto, la paga del pecado es muerte para quienes no reciben a Cristo. Para ti y para mí podemos decir que fue la paga de nuestro pecado fue muerte hasta que entendimos la gracia. Porque aún cuando fuimos cristianos y vivimos bajo la ley y la mezcla, seguíamos creyendo que la paga del pecado era muerte y si nos equivocábamos, sabíamos que íbamos a la muerte. Si nuestros padres se equivocaron, decíamos yo tengo esto por culpa de mi padre, porque su pecado es muerte para mí, es una vida de muerte, condiciones de muerte, decíamos nosotros. Eso ya no es verdad, eso no es verdad, eso es una predicación filtrada bajo la ley. Pero cuando le quitas el filtro empañoso de la ley y Dios te abre los ojos a la gracia, puedes decirle a la gente, usted ya no vive en pecado, usted ya no es un pecador, la paga del pecado ya la llevó Cristo. A usted le corresponde la justicia por gracia, sin que usted se lo haya merecido, pues el amor de Dios, el amor de Cristo le da su gracia y por lo tanto lo hace santo, la justicia lo hace santo y por lo tanto le da la vida eterna y en su vida ya no reina el pecado. Porque ya usted no vive bajo la ley de Moisés, de las obras, ¿vale? ¡Wow! Por eso a mí me gusta mucho, siempre me gustó predicar, ¿verdad? Dios me ha permitido predicar desde el año 2004, de hecho desde que me convertí, ¿sabe? Yo me convertí en un abril 17 y el mismo 17, pero de diciembre, 8 meses después, Dios me dio lugar en la iglesia donde yo nací para predicar un viernes. El servicio había viernes y domingo, y el pastor me dio la oportunidad de predicar un viernes. Fue muy rápido nuestro llamado a predicar.
para el siguiente año, ya no recuerdo la fecha, no la tengo en la memoria, ya me permitió el pastor predicar en domingo y comenzamos, ¿verdad? Y a los 5 años, por razones X salimos de nuestra iglesia y Dios nos llamó a pastorear esta iglesia Plenitud en Cristo y desde ahí hemos predicado. Déjame decir entonces que llevamos predicando del 2004 al 2023, ya tenemos 19 años predicando, vamos para 20 años de predicación, pero puedo reconocer, siempre me ha gustado predicar, para mí es un llamado que Dios me ha dado por gracia. No sé si lo hago bien o no, lo que yo hago es hacer lo que Dios me dice que yo haga, pero desde que recibimos la gracia, mayo 2021, wow, me apasiona mucho más predicar, explicar esto de la gracia. Así que quedo a sus órdenes.